Atención seguidores. El infame Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, conocido como Tony Tormenta, ha sido derribado tras 6 horas de intenso enfrentamiento y el sacrificio de 2 valientes infantes de marina. El despiadado líder del Cártel del Golfo, sucesor de su hermano Ociel tras su caída en 2003 en un sangriento choque con las Fuerzas Armadas en Matamoros, finalmente ha encontrado su destino. El 5 de noviembre de 2010 será recordado como el día en que la balanza del poder en uno de los cárteles más siniestros de México se inclinó drásticamente. Cárdenas Guillén, figura suprema en el temible Cártel del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina, encontró su fin en la ciudad fronteriza de Matamoros, en el estado de Tamaulipas. Esta figura, lejos de ser un simple delincuente, dominaba el escenario delictivo, compitiendo sin tregua por el control regional contra los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Desde el año 2006, el gobierno mexicano ha librado una encarnizada batalla contra el crimen organizado. Pero derribar el imperio de un capo como Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, no fue una tarea fácil. La operación para capturarlo fue ambiciosa. Más de 600 infantes de la Marina Mexicana se lanzaron a la acción. Estos valientes soldados fueron desplegados estratégicamente, utilizando vehículos blindados y otros recursos para cerrar todas las vías de escape hacia la frontera con Estados Unidos, asegurándose de que el astuto Tony Tormenta no pudiera huir. Cárdenas Guillén, por su parte, estaba decidido a no dejarse atrapar. Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén fue una figura ominosa en el siniestro mundo del narcotráfico mexicano. Junto a su hermano Ociel, dominó el Cártel del Golfo, estableciendo un imperio criminal en Tamaulipas en los años 90. Para el 2000, el grupo ya era una amenaza reconocida globalmente, seguido de cerca por el FBI y otras agencias internacionales de justicia. Estos narcotraficantes no eran ajenos a las mafias más peligrosas del mundo, desde la camorra italiana hasta los yakuza japoneses y el círculo de los hermanos de Rusia. En los años 80, Antonio apenas era un pequeño pez en el vasto océano del narcotráfico. ¿Quién hubiera imaginado entonces que este insignificante delincuente se elevaría para convertirse en una figura temida y perseguida en todo el continente? Con habilidad táctica sin igual, Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén lideró operaciones en la región del Golfo, coordinando el embalaje y transporte de enormes cargamentos de droga hacia Estados Unidos a través de la frontera con Brownsville, Texas. La importancia de su posición se reflejaba en la generosa recompensa ofrecida por la DEA, $5 millones por cualquier dato que condujera a su captura. Desde 2008, las autoridades estadounidenses lo señalaban como responsable del contrabando de toneladas de cocaína y marihuana hacia su territorio a través del corredor Matamoros-Brownsville. A sus 48 años, Tony Tormenta era uno de los principales criminales del mundo, extendiendo su influencia como una sombra sobre la costa este de México. Sin embargo, su reinado se vio amenazado en 2009 cuando sus propios hombres se rebelaron, desatando una feroz lucha interna por el control del territorio. Los Cárdenas Guillén, conocidos por su astucia estratégica, comprendieron la necesidad de contar con un grupo de choque violento para asegurar sus operaciones. Así dieron origen a los Zetas, reclutando exmiembros de las Fuerzas Especiales Mexicanas y transformándolos en leales guardianes de los capos, llevando al Cártel del Golfo a otro nivel de poder. Los orígenes de los Zetas son igualmente escalofriantes. Este grupo, conocido por su brutalidad despiadada, surgió de un puñado de desertores de las Fuerzas Especiales que inicialmente sirvieron al Cártel del Golfo. Su historia aún estremece los corazones en todos los rincones de México. El escuadrón de los Zetas, convertido en el brazo armado del cártel, desempeñó un papel fundamental en consolidar su posición como uno de los más poderosos y temidos en México. Sus tácticas brutales y despiadadas no solo intimidaban a rivales y autoridades, sino que también sembraban el terror entre sus propios miembros, castigando cualquier indicio de traición o deslealtad con un infierno particular. Estos exsoldados corruptos abrieron un oscuro capítulo en la historia del crimen organizado, dejando a su paso caos y terror, incluso entre la población civil. Al enfrentarse a los hermanos Cárdenas Guillén, los Zetas sumieron a Tamaulipas en una espiral de violencia sin fin, debilitando al Cártel del Golfo y poniéndolo contra las cuerdas.
Con la detención de su hermano Ociel en una operación conjunta entre fuerzas mexicanas y estadounidenses, Tony Tormenta se vio obligado a asumir el liderazgo del cártel, enfrentándose al sanguinario líder de los Zetas, José Eduardo Costilla, alias El Cos, quien se había convertido en su principal rival. Mientras tanto, la DEA presionaba al gobierno mexicano para golpear al corazón del cártel del Golfo. El plan era claro: ir tras la cabeza del líder para desmantelar la organización por completo. Mientras Tony Tormenta estaba distraído por los acechos de los sicarios de los Zetas, la implacable oficina estadounidense especializada en combatir el narcotráfico preparaba su movimiento estratégico para acabar con su reinado. Así fue como se puso en marcha un masivo operativo que involucró al Ejército y a la Marina de México, desplegando a 660 efectivos para rodear completamente la ciudad de Matamoros, bastión principal de este grupo delincuencial. Aunque su población supera apenas 500,000 de habitantes, su ubicación fronteriza la convierte en una pieza clave para los grupos criminales, siendo un epicentro para el tráfico de drogas, migrantes y armas hacia Estados Unidos. La voracidad de los narcotraficantes por esta valiosa joya geográfica no solo dicta el ritmo de la ciudad, sino que también desencadena enfrentamientos constantes entre civiles armados y las fuerzas de seguridad del Estado, quienes luchan denodadamente por frenar las operaciones de las organizaciones criminales. Matamoros se convirtió en el escenario de uno de los operativos más impresionantes en la historia de México. El 5 de noviembre de 2010, Matamoros se despertó en un silencio ominoso que anunciaba tragedia, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en ese día fatídico. Las escuelas cerraron, el transporte público se paralizó y las oficinas gubernamentales permanecieron cerradas herméticamente. La ciudad, envuelta en un aura de muerte, estaba atrapada sin posibilidad de escape. Los 3 puentes que conectan Matamoros con Estados Unidos se convirtieron en fortalezas bloqueadas por imponentes vehículos militares y camiones de gran tamaño. Desde tempranas horas, las calles retumbaron con el estruendo de disparos y explosiones, capturados en videos que helaban la sangre. Cientos de infantes de marina, armados hasta los dientes con rifles, escopetas e incluso lanzagranadas y lanzacohetes, irrumpieron en la ciudad. Tony Tormenta lideraba el cártel más temible y mejor armado de la región, con hombres preparados para enfrentar cualquier amenaza. Ante la amenaza de su propio brazo armado, el cártel del Golfo creó otra escuadra violenta y sanguinaria: la Guardia Personal de Antonio Cárdenas Guillén, conocida como los Escorpiones. Estos sicarios altamente entrenados no conocían el miedo y se enfrentaban de forma salvaje tanto a las fuerzas del orden como a sus rivales en el mundo del narcotráfico. En medio del operativo, estalló una contienda monumental donde las fuerzas del orden se enfrentaron al corazón oscuro del crimen organizado. Las batallas se desataron por toda la ciudad, con los narcotraficantes utilizando vehículos civiles secuestrados para obstaculizar la llegada de refuerzos militares. Todos los caminos fueron bloqueados, creando una red de caos donde fuerzas del orden y delincuentes competían en un juego mortal. A las 10 de la mañana se produjo el primer enfrentamiento en un cruce de calles, cobrando la vida del valiente reportero Carlos Alberto Guajardo Romero, quien quedó atrapado en la brutal escena mientras buscaba la verdad. Este trágico suceso marcó el inicio de un día increíblemente violento que consumió toda la ciudad de Matamoros, sembrando el pánico entre sus habitantes que se refugiaban en sus hogares, esperando sobrevivir. Para las 3 de la tarde, las fuerzas navales lograron localizar el paradero de Tony Tormenta en una frenética búsqueda. Las fuerzas de seguridad se lanzaron audazmente en busca de capturar a Tony Tormenta, pero fueron recibidas con una lluvia de disparos y explosiones. Los leales sicarios del cártel defendieron a su líder con valentía hasta el final. Intentando una huida audaz, el capo del cártel del Golfo se subió a una camioneta negra, protegido por sus fieles guardaespaldas escorpiones. La persecución desató un caos en las calles de Matamoros, con 170 elementos de la Marina sumándose a la implacable persecución. Helicópteros y vehículos tácticos se movilizaron en una coreografía letal, determinados a poner fin a la escapada de Cárdenas Guillén. La ciudad se convirtió en un escenario surrealista de explosiones y disparos, donde la justicia y el crimen chocaron en una danza mortal por el control de las calles. Al caer la tarde, las fuerzas mexicanas lograron cerrar el cerco alrededor de Tony Tormenta, desatando un frenesí de balas en un enfrentamiento épico.
En medio del intenso intercambio, el temido capo sufrió heridas mortales, junto con 2 de sus leales y 3 valientes miembros del ejército. El desenlace fue implacable. Antonio Cárdenas Guillén fue abatido por las balas de los infantes de Marina, marcando el fin de una década de terror al frente del Cártel del Golfo. Esta operación, considerada un golpe al corazón de la criminalidad, resonó en los círculos de poder en México y Estados Unidos. La muerte de Tony Tormenta dejó un vacío de poder en el cártel, un territorio donde solo sobreviven los más fuertes y despiadados. En su lecho de muerte, Tony Tormenta dejó un legado de sangre y sufrimiento que perdura en las calles de Matamoros, recordándonos que la guerra contra el narcotráfico está lejos de terminar. Este es el relato de una batalla que desafió los límites de lo imaginable, donde hombres y mujeres valientes se enfrentaron a las fuerzas oscuras del crimen, defendiendo la paz y la justicia en un país golpeado por la violencia y la corrupción. En medio de la tragedia, surgen héroes anónimos que luchan incansablemente por un México mejor, un México libre de narcotráfico y terror.